Y eso ocurre en la rotonda del Capitolio. Están ingresando quienes formaron parte del gabinete de George W. Bush, algunos rostros reconocidos, otros no tanto. Aquí en el centro del Capitolio, debajo de esa rotonda, estará en cámara ardiente el féretro con los restos del expresidente de los Estados Unidos, George Bush padre, el presidente 41. La ceremonia que ocurre en estos momentos en el Capitolio. El presidente Bush, hijo, encabeza la familia, encabeza la delegación oficial y acompañó con el resto de su familia el féretro en uno de los aviones presidenciales que desde Houston viajó a la base aérea Andrews. Ven ustedes las banderas a media asta, orden que dio el presidente Trump, como se acostumbra en actos como este, en el que se despide a uno de 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos. George Herbert Walker Bush, el presidente 41, estuvo en la presidencia entre 1989 y 1993. Y ahí muy cerca a donde se están llevando estos actos se encuentra Gustavo Valdés. Gustavo, cuéntanos cómo la seguridad a máximo nivel, ¿cuál es el ambiente que se vive en los alrededores del Capitolio? Juan Carlos, un momento bastante simbólico, el momento en que miembros de las Fuerzas Armadas a mano subieron las escaleras del Capitolio encabezados por la bandera del país que por una gran parte de sus 94 años representó o sirvió George Bush como servidor público en este país, seguido por el símbolo de la presidencia estadounidense que él obtuvo por 4 años, marcando la cima de su servicio público y político en Estados Unidos. Pero lo más importante eran las personas que estaban al tope de estas escaleras: hijos, nietos, bisnietos, tíos, sobrinos, amigos de George Bush que se están despidiendo en el Capitolio estadounidense en una ceremonia que comenzó en Houston y ahora vemos que continúa en esta ciudad. A las 7:30 de la tarde se abrirán las puertas para que el público pueda comenzar a despedirse de su presidente. Nosotros platicamos con algunos de ellos, gente que se dio cita desde temprano, porque dicen que ellos admiran el legado de George Bush. La mayoría de la gente que estaba haciendo fila era gente que estaba en la capital del país por accidente, de vacaciones, visitando a familiares, pero que dicen retrasaron su regreso a sus casas para poder ser parte de esta ceremonia que continuará el martes hasta el miércoles antes de que se lleve a cabo un servicio religioso en la Catedral Nacional. Juan Carlos. Y estamos viendo imágenes de la rotonda. Ahí ven ustedes a Mitch McConnell, el presidente del Senado, el líder del Senado. La mayoría está Elaine Chao, quien integra el gabinete del presidente Trump. Y ven detrás de ustedes al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también a Clarence Thomas. El magistrado Clarence Thomas fue postulado a la Corte Suprema por George Bush padre, presidente 41, a quien conocía desde antes. Ingresa el pabellón, vamos a hacer silencio y ya regresamos con los detalles de esta ceremonia.
Y ya está por comenzar la ceremonia de bienvenida a quien fue representante a la Cámara. George Bush en su carrera fue empresario, fue político, fue diplomático y también vicepresidente y presidente de los Estados Unidos. También fue director de la CIA. Seguimos con Gustavo Valdés, quien se encuentra en las afueras del Capitolio. Gustavo, la actividad no se ha detenido a nivel legislativo en medio de estas honras fúnebres, pero estas honras fúnebres sí han tenido un impacto en una de las prioridades y es la financiación de una parte muy importante del gobierno. ¿Qué ocurrió y por qué ha cambiado esta ceremonia? Lo que se anticipaba podría ser una batalla política en Washington. Así es, bueno, quedan pocos días para que se venza el presupuesto aprobado y que no es necesariamente un presupuesto, es algo que ya llevan años en el Congreso y la Casa Blanca peleándose de que se haga un presupuesto, se aprueban los fondos para que el gobierno continúe operando y se suponía que esta semana iban a llegar a un acuerdo para los próximos meses, si no es que años. Bueno, a consecuencia de este funeral, el Congreso va a tener que votar en una extensión de una semana para que tengan tiempo para discutir. Esto es algo que el presidente Donald Trump dijo que está de acuerdo, porque de otra manera se acabarían los fondos y se pudiera cerrar las operaciones del gobierno, como desafortunadamente lo hemos visto en otras ocasiones. El lunes generalmente es un día ligero de trabajo en el Capitolio. Los senadores, los congresistas regresan de sus respectivos estados, entonces no llegan hasta después del mediodía, así es de que hoy sería un día ligero de trabajo, pero el resto de la semana era una semana importante, pero ahora para respetar, como forma de respeto y permitir que se lleven a cabo el funeral, se están retrasando todas las acciones en el Congreso. Y llegó la Guardia de Honor que estará acompañando los restos del expresidente. Estará abierta la rotonda durante las 24 horas para que quien se quiera acercar a despedirse lo pueda hacer. Es parte de esta ceremonia que es un elemento más dentro de un programa que fue diseñado por el expresidente Bush con la participación de su familia. Ahora tendremos la intervención. El primero en hacerlo es Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, pero está también el vicepresidente Pence, quien preside el Senado. Vamos a escuchar un poco de esta intervención y seguimos con el análisis de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. George Herbert Walker Bush addressed the nation for the first time as our por primera vez como nuestro presidente. He said, "We meet on democracy's front porch." Nos reunimos en el frente de la Casa de la Democracia, un buen lugar para hablar como vecinos y como amigos. Los amigos de un servidor humilde que amaba a sus ciudadanos, de un líder con principios que sabía que Estados Unidos cuida nuestro futuro, pero cuida la democracia para el mundo. Hoy, este héroe ha vuelto al Capitolio del tiempo y del país, pero en esta catedral, debajo de pinturas que cuentan la historia de nuestra patria y nuestra libertad, y rodeado de estatuas de sus colegas que hicieron posible esta historia. George Bush era un adolescente cuando fue voluntario en el servicio militar y se convirtió en el piloto más joven en la Armada. Solamente tenía 20 años cuando su avión fue derribado, pero a través del fuego y humo, George Bush se mantuvo en los controles. Solamente una vez que cumplió su misión, saltó en paracaídas al Océano Pacífico. Una mano firme manteniendo el curso. Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, haciendo esta despedida al expresidente Bush.